Vamos a la segunda charla de esta tarde. Quiero agradecer y darle la bienvenida a nuestro invitado, que viene ni más ni menos que de la comisaría de Zapopan. Se trata del licenciado Saúl Rivas Gutiérrez, mediador del Centro de Prevención Social de esta comisaría de la ex Villa Maicera, como decían los románticos del periodismo. ¿Cómo está? Así es, muchísimas gracias por la invitación y pues con un gusto de estar aquí para compartir este tema que nos encanta tanto de los métodos alternos. Efectivamente, la mediación como método para la solución de conflictos comunitarios es el tema que vamos a tratar. A ver, primero que nada, para irnos de la A a la B a la C, con peras y manzanas, ¿la mediación qué es primero? Bueno, de manera muy sencilla, para no meternos tantos en cuestiones técnicas, sino más bien para que sea comprensible para todo el auditorio, de manera muy sencilla, exactamente. La mediación es básicamente un procedimiento que está perfectamente regulado y estipulado en la ley del Estado, donde la idea es que podamos encontrar soluciones pacíficas a conflictos que se presentan entre la convivencia vecinal. Es decir, que en lugar de que yo tenga que activar todo el sistema judicial para resolver a veces conflictos que son hasta cierto punto sencillos, pueda yo recurrir a un método alternativo y podamos darle una solución entre los que estamos implicados, que esa es la característica más importante de los métodos alternos. En el método tradicional, yo voy ante una autoridad para solicitar que nos dé la razón a algunas de las partes que estamos implicadas en algún conflicto, ¿no? Entonces, yo tengo algún conflicto contigo, independiente del tema que sea, ¿no? Yo acudo ante una autoridad y yo digo, a ver, yo tengo la razón y aquí están mis pruebas, ¿no? Entonces, obviamente te van a citar a ti y tú vas a decir, no, el que tiene la razón soy yo y aquí están mis pruebas, ¿no? Y entonces quien termina determinando quién tiene la razón es ese tercero que no está involucrado en el conflicto, sino que simplemente se basa en lo que ambas partes presentamos. La ventaja de los métodos alternos es que quienes proponen la solución y se ajustan a la misma, a las consecuencias de haber elegido esta solución, son las partes que están implicadas. Entonces, quienes resolvemos el conflicto somos tú y yo, porque tú y yo somos los que tenemos el conflicto. Y solamente tú y yo sabemos exactamente qué sucede, cómo sucede, cuáles son las condiciones y las características que se tienen y, por supuesto, las mejores personas que saben cómo solucionarlo, pues somos tú y yo. Tal cual. Entonces, sí, que esperamos que no, pero supongamos que aquí Saúl y un servidor tenemos algún problema de cualquier tipo, entonces vamos a llegar a un acuerdo, digámoslo así, y el que está como mediador simplemente, pues, ¿qué papel tiene? El mediador lo que hará será acompañar a las partes, ¿sí?, para que puedan explorar diferentes soluciones. Puede ser que el conflicto ya medianamente, algo que nos ha compartido, que nos ha generado la experiencia más bien, es que generalmente las personas saben exactamente cómo quieren solucionar el problema. Muchas veces el problema reside en que no sabemos exactamente cómo comunicarnos la solución al conflicto. Bueno, pues el mediador precisamente ayuda a facilitar esta comunicación entre las partes para que podamos encontrar la solución que nos sea más benéfica a ambas partes. Porque la idea es poder generar el mejor acuerdo posible. Es decir, un acuerdo donde tanto tú tengas beneficios como yo también tenga beneficios, ¿no? Que esa es otra característica en el método tradicional, ¿no? En el método tradicional alguien gana y alguien pierde. Acá no. Acá se trata de que las partes involucradas sea un ganar-ganar. Y para eso hay que ceder, ¿no? También. Claro, claro. Hay que aceptar, bueno, pues está bien y con tal, como dicen, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Totalmente, totalmente. Y en este caso, en el Centro de Prevención Social de la Comisaría de Zapopan, donde realizan mediaciones, y como dice aquí, es un método para la solución de conflictos comunitarios, ¿cómo podemos aquí explicarlo a la audiencia? ¿Por qué se solucionan estos conflictos y qué tipos de conflictos podemos solucionar a través de la mediación? Okay. Los tipos de conflictos, nosotros como comisaría
tenemos actualmente 5 centros de mediación, ¿no? Estos están distribuidos a lo largo y ancho de todo el municipio. Tenemos uno en la colonia Valle de los Molinos, aprovecho pues para pasar también la información. Adelante. Tenemos uno en la colonia Valle de los Molinos, tenemos otra en Villas de Guadalupe, tenemos uno más en la colonia Jardines de Nuevo México, tenemos uno más al sur que está en la colonia Santana, Tepetitlán, y tenemos uno más en el corazón de San Juan de Ocotán. Tenemos por allí pendiente la apertura de uno más, que más adelante encontraremos la forma de compartirles también el dato. Por ahora son los que tenemos ya funcionando desde hace por lo menos 5 años, ya funcionando como centros comunitarios. Recientemente, en el año 2018, en el 2018 certificamos el primer centro de mediación de la comisaría y actualmente de los 5 que tenemos ya tenemos 4 debidamente acreditados ante el Instituto de Justicia Alternativa. Entonces, además de los asuntos comunitarios, que son muchísimos, son amplios y vastos, porque en materia comunitaria podemos ver temas que tienen que ver como con la convivencia entre vecinos, pues, ¿no? Desde el vecino que no se hace responsable de los desechos de su perrito, de mal manejo de la basura, que el vecino pues hace mucho ruido, ¿no? Que a lo mejor trabaja en un taller o tiene su taller ahí en algún lugar y hace demasiado ruido hasta altas horas de la noche. En fin, este tipo de situaciones que tienen que ver más con la convivencia social son temas que perfectamente podemos atender dentro de la materia comunitaria, ¿no? Pero también tenemos esta parte de la acreditación ante el Instituto de Justicia Alternativa que nos da facultades para atender toda una serie de asuntos de otra índole, ¿no? En materia familiar, por ejemplo, ya podemos... Hace apenas un par de años se hizo la reforma donde ya podemos llevar divorcios por mutuo consentimiento en cualquiera de los centros acreditados por el instituto. Podemos llevar divorcios administrativos, pensiones alimenticias, por ejemplo, para los menores, alimentos, custodia y convivencia. Todo eso se puede manejar ya dentro de las atribuciones de los centros acreditados. Reconocimientos de deudas, pagarés, que le presté un dinero a mi vecina y no me lo ha querido pagar. Ahí también lo podemos atender y darle el procedimiento jurídico, porque esa es la cuestión. Estos procedimientos tienen una base legal y una base jurídica. Entonces, si tú llegas a un acuerdo dentro de los centros acreditados de la comisaría, ese convenio pasa al instituto y se convierte en un convenio que adquiere la categoría, y aquí seré un poco técnico, adquiere la categoría de sentencia ejecutoriada. Eso significa que en caso de que se incumpla con ese convenio, hay toda una serie de lineamientos ya establecidos y reconocidos por la ley para su cumplimiento forzoso. Entonces, si yo me comprometí a pagar cierta cantidad de dinero y no cumplo con eso que yo me comprometí, la otra persona puede ejercer toda la normativa legal para exigir el cumplimiento de ese acuerdo, ¿no? Entonces, son acuerdos que tienen todo el respaldo legal y que tienen consecuencias en caso de incumplimiento. Sí, y qué buen ejemplo, ¿no? O sea, fulanito le debe a sutanito y entonces sutanito, cansado de que no le paga, pues va a estos centros de prevención, de mediación, y llegan al acuerdo y el papelito tiene el mismo valor que una sentencia, y si no se cumple, se exige el cumplimiento. Se exige el cumplimiento, pero la diferencia es que esto es sin el desgaste de un largo juicio y sin el gasto. Sobre todo, y creo que tocas un tema fundamental del tema de los métodos alternos, que son precisamente la economía, tanto emocional, porque aquí hablábamos ahorita de un ejemplo de economía, ¿no? De dinero. Sí. Pero cuando hablamos de un asunto, por ejemplo, de pensión alimenticia, terrible, que es una confrontación ahí generalmente entre los papás y mamás de los menores, ¿no? Los y las menores. Entonces, a veces es mucho el conflicto, más el conflicto emocional que realmente el conflicto que tienen que solucionar, ¿no? Entonces, bajo estos procedimientos, evitamos mucho el desgaste. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Un conflicto de esta naturaleza, de materia de pensión alimenticia, dentro de un centro de mediación acreditado, tú lo puedes resolver si todo sale así de maravilla en 3 o 4 sesiones.
Y ese proceso de 3 o 4 sesiones te puede llevar máximo 2 meses. Máximo. Generar un acuerdo. Cuando en un juzgado un proceso te va a llevar pues por lo menos 1 año, si bien nos va, no quiero hablar mal de esas cosas, pero si bien nos va, te puede tomar hasta 1 año obtener algunos avances, ¿no? Acá el convenio lo puedes generar en un plazo de 2 meses y te ahorras economía en cuanto a lo emocional, pero también en la cuestión monetaria, porque no necesitas abogados acá. Perdón, abogados, porque sé que les sienta mal este tipo de cosas, ¿no? Pero estrictamente no necesitas un abogado para participar de los métodos alternos, ¿no? Pero como dice un viejo adagio, al andar de la carreta se acomodan las calabazas. Sin duda. Porque los abogados, yo recuerdo que cuando comenzaron estas figuras, pues sí se molestaban o se asustaban porque pensaban que iban a perder el trabajo, pero poco a poco, pues el abogado sigue teniendo trabajo en asuntos que pues quizá impliquen más dinero y donde ganan bien también. Entonces, y también es parte de evolucionar, ¿no? También es parte de evolucionar no solamente como profesionistas, sino como sociedad, ¿no? Que al final de cuentas los métodos alternos pretenden promover precisamente esta cultura de paz, de poder solucionar conflictos de manera pacífica entre todos. Tal cual. Perdón que te interrumpa, nos están llamando a una pausa porque terminamos el bloque, pero quédate con nosotros para darle la conclusión de vida a esta charla, para no irnos de manera apresurados, porque también pues platicar un poquito ya de cómo la gente puede acercarse y a dónde, bueno, ya nos diste las direcciones, pero pues cómo ya algún interesado acercarse con ustedes para este servicio. No le cambie y estamos aquí, por supuesto, totalmente en vivo, en directo. Seguimos platicando con Saúl Rivas Gutiérrez, mediador del Centro de Prevención Social de la Comisaría de Zapopan, sobre la mediación como método para la solución de conflictos comunitarios. Ya nos explicaba nuestro invitado en el anterior bloque que cuando hay algún problema entre vecinos y vecinas, por ejemplo, y pueden acudir a este centro para arreglar esto y llegar a un acuerdo, y si se incumple por parte de uno de los involucrados, pues entonces ya tiene el valor jurídico para exigirlo, ¿no? Nos ponía el ejemplo de los vecinos que hacen ruido o de los que no manejan bien el asunto de las mascotas o de la basura, pero también afortunadamente ya se puede en materia familiar o civil realizar estas mediaciones. ¿Qué tan exitosas han sido? Por ejemplo, ustedes, ¿cuántos servicios otorgan aproximadamente al año o cómo ha ido creciendo la carga de actividades ahí en sus centros de mediación? Favorablemente, el tema de la mediación ha ido creciendo bastante durante los últimos años. De hecho, te cuento el dato y lo compartimos con el público que nos ve. El estado de Jalisco es el número 1 a nivel nacional en tema de métodos alternos. Entonces, esto nos habla del impacto social que ha tenido la mediación y en general todos los métodos alternos dentro de toda la vida jurídica o vida legal que tiene el Estado, ¿no? Cada vez vamos teniendo mayor, no solo mayor capacidad, sino las personas cada vez se acercan más al tema de los métodos alternos, porque pues encuentran y descubren la amabilidad de los procedimientos, la flexibilidad, ¿no? Que además son una parte que es muy importante de los métodos alternos es que son completamente voluntarios. Entonces nadie está allí si no quiere estar. Entonces eso por supuesto que ayuda muchísimo a que los convenios que se gestionan pues sean con un alto nivel de efectividad, ¿no? En ese sentido te comparto, por ejemplo, que el último seguimiento que nosotros hicimos, nuestros convenios, incluso de materia comunitaria o de materia jurídica, digámoslo así, familiar, civil, mercantil, el nivel de efectividad, es decir, el nivel de cumplimiento de nuestros convenios está por encima del 90%. Entonces, eso nos habla de que los procedimientos son sumamente efectivos, pues, ¿no? Independientemente del tipo de materia que pueda ser, las personas encuentran soluciones con las que se sienten conformes.
que esa yo creo que es la parte más importante. Sin duda. ¿Cómo es este procedimiento de mediación? Es decir, ¿ante quién o cómo debe de presentarse el interesado? ¿Cómo mandan llamar al otro? ¿Qué etapas tiene? Con nosotros, con la comisaría de Zapopan, nosotros hemos tratado de simplificar el proceso de lo más que hemos podido. Entonces, con nosotros lo único que necesitamos es que una de las partes sea del municipio de Zapopan, ya sea quien solicita el servicio o la parte que vamos a invitar, porque acá son invitaciones, como te mencioné hace un momento, es un tema completamente voluntario, entonces a la contraparte, a la parte complementaria, sería el tecnicismo, le giramos una invitación, ¿no? Si gusta ir. Como en toda invitación, uno va si quiere ir. Entonces, básicamente el único requisito es ese, que sea una de esas dos partes sea del municipio de Zapopan, una identificación y presentarse en cualquiera de los centros que tenemos distribuidos en el municipio. ¿Sí? Digo, igual si quieres aprovecho y les comparto el número telefónico para que se nos contacten. Es el 33 38 18 22 00, la extensión 3799. Esa es la extensión del Centro de Prevención Social, que ahí, por supuesto, que los podemos atender y orientar sobre cuál es el centro de mediación que les queda más cercano a su domicilio o cualquier otra duda que puedan tener sobre el procedimiento. Insisto, el procedimiento es realmente muy sencillo, uno simplemente se aproxima a cualquiera de los centros, presenta una identificación y se manda a invitar a la otra persona. Si la otra persona acude, se desahoga el procedimiento y tratamos de llegar al mejor acuerdo entre las partes. Y listo. Así de sencillo. Ahí ya mismo quedan alguna fecha, alguna hora para seguir acordando hasta que lleguen a un definitivo consenso. Así es. Y de hecho te comparto también otro dato. Generalmente la gran mayoría de los procedimientos se resuelven en la primera sesión. La gran mayoría. Con una sola sesión es más que suficiente. Sí, claro. Y es que a veces no es tan complejo, ¿no? Porque quizá la persona diga, yo lo único que quiero es que me pague la renta que me debe, no sé. Yo solo quiero que ella no haga ruido y con eso, ¿no? Y ya se comprometen. Exactamente. Entonces, las personas, como te decía hace un ratito, generalmente saben exactamente qué es lo que necesitan del conflicto. Solamente que a veces no sabemos exactamente cómo comunicarnos entre las propias vecinos, ¿no? Y bueno, para eso están precisamente estos centros de mediación, donde el mediador está perfectamente capacitado para ayudar a que las personas se puedan comunicar, ¿no? Y se puedan transportar, se puedan informar mutuamente, pues qué es lo que requieren del otro, ¿no? Y generalmente funciona muy bien. Sí, claro. ¿Cuántos mediadores, abogados, servidores públicos están trabajando ahí para los zapopanos? Ahorita nosotros tenemos, ahí en comisaría de Zapopan, tenemos 11 personas trabajando en los 5 centros de mediación, incluyendo tu servidor, que también soy también mediador certificado, entonces, incluyéndome a mí, tenemos un equipo de 11 mediadores, y además, otro dato, tenemos todavía suficiente capacidad para seguir recibiendo a las personas que necesiten acercarse ahí con nosotros. Perfecto. Entonces, pues mire, ahí está entonces esta invitación. Siempre el acuerdo, siempre el diálogo pacífico será la mejor manera de encontrar las soluciones, y aquí precisamente están apareciendo los datos de estos centros de mediación y la extensión, estimado Saúl Rivas, donde pues la gente puede solicitar. Repetimos, si tiene un vecino ruidoso, si tiene un vecino que hace fiestas y usted ya se cansó, o que no maneja bien el tema de las mascotas o la basura o cualquier otro problema, ahí puede usted ir para resolverlo. Y también, ya nos lo decía Saúl Rivas, en materia familiar, mercantil, alguna deuda, etcétera, o civil. Algo para concluir muy breve, porque pues ya estamos llegando hacia el final. Nada, agradecerles el espacio y sobre todo que nos ayuden mucho a difundir este servicio que tenemos para toda la ciudadanía, que lo aprovechen, pues está a la disposición de todos los que lo puedan necesitar, y pues ahí estaremos con gusto para atenderlos. Perfecto. Es Saúl Rivas Gutiérrez, mediador del Centro de Previsión Social de la Comisaría de Zapopan, a quien agradecemos esta visita. Y aquí, bueno, llegaron unas preguntas, ya no alcancé casi a comentarlas, pero ahorita en la pausa se las... regresamos y
Vamos aquí a darle lectura entonces rápido. Dice, mi vecina me pidió fiado 900 pesos de mercancía de mi verdurera hace varios meses y no me paga. ¿A dónde puedo acudir? Dice. Que nos llame ahí al número de la comisaría de Zapopan, ahí del centro de prevención, y le damos toda la orientación. Aquí alguien dice que vive en Tlajomulco, supongo que ya tienen su centro de mediación. Sí, de hecho, el centro del gobierno de Tlajomulco también tiene sus centros de mediación. Sería nada más cosa de meterse ahí al internet y seguro encuentra el más cercano. Y muy rápido, buenas tardes, disculpe, ¿cuáles son los teléfonos de mediación de conflictos comunitarios? Y se pueden pedir apoyo para conflictos que no sean de Zapopan. Bueno, lo explicaron, pero en atención a la... Sí, dependiendo del municipio en el que sea, les comparto, todos los municipios de la zona metropolitana, todos ya cuentan con centros de mediación. Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque. Entonces, si no son propiamente de Zapopan, pueden buscar el que tienen en su municipio y contactarlos, y es exactamente el mismo servicio. Perfecto, ahí en Google, Centro de Mediación del municipio que corresponda. Gracias, Saúl Rivas. Estamos a sus órdenes.